Así que el tema, como que vamos a ver ahora en unos segunditos, y esto espero que lo que vamos a hablar hoy va a ser para edificación de todos ustedes, y esto a mí me emociona. Así que si usted nos visita por primera vez o está en línea por primera vez y quiere saber de lo que vamos a hablar, he estado hablando de esta serie que se llama Cuando el Dios del cielo interviene por ti, y el tema de hoy son sanidad, milagros de fe. Por eso estamos mirando esta serie, porque es muy importante hablar de los milagros. La mayoría de las personas solo queremos milagros de Dios, ¿verdad que sí? Es muy natural y es muy normal. Por eso el próximo domingo voy a hablar de los milagros, el Dios protector. Hoy más que nunca necesitamos de esa protección divina. El cuarto domingo de esta serie voy a hablar los milagros de el Dios proveedor. Todos necesitamos a ese Dios proveedor. No sabemos lo que vendrá mañana, pero necesitamos esa confianza y esa certeza de que Dios está con nosotros. Amén. Pero hoy vamos a hablar del Dios que hace milagros en la sanidad física, milagros de sanidad. Y es mi deseo en este mensaje que la fe de ustedes en Cristo se fortalezca. Amén. Yo quiero que mi fe sea más fortalecida cada día. Y esa fe se fortalece en esto, en la palabra de Dios. Por eso todos decimos, esta es la palabra de Dios. Yo creo en ella, hay poder en ella y viviremos por ella. Ya lo sabemos, es esta frase de lucha en honor a la palabra de Dios. Pero tengo una pregunta para todos ustedes en este día. ¿Cuántos de ustedes creen que nuestro Dios tiene el poder de tocar un cuerpo enfermo y sanarlo? Ese amén sonó medio hueco. ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder de sanar? Amén, yo lo creo. Y yo sé que la mayoría lo creemos. Hemos visto ejemplos en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos el poder de Dios sanando a las personas. Jesucristo nos deja en los evangelios toda una reseña de historia en sanidades. Ciegos dio la vista, sordos volvieron a escuchar, mudos volvieron a hablar, paralíticos volvieron a caminar, y lo más glorioso, muertos resucitaron. ¿No le parece eso interesante y glorioso? Vemos de esas cosas que Dios hace. Ahora, amados hermanos, les voy a contar una historia breve y se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20, precisamente ahí en el versículo 9 en adelante. Si Dios, nuestro Señor Jesucristo, hizo todas estas sanidades, la delegó también a sus discípulos, y uno de ellos, sus apóstoles, fue el apóstol San Pablo, ¿verdad? En esta historia del capítulo 20 de Hechos pasa algo bastante interesante y algo divertido también. Se lo voy a leer, no va a estar en la pantalla, pero póngale atención. No lo puse para que ustedes lo escuchen mejor. Dice la historia de lo siguiente. Un joven que se llamaba Eutico, estaba sentado en la ventana del tercer piso. Cuando Pablo se extendió demasiado en su predicación, a Eutico lo venció el sueño y se cayó. Así que cuando lo levantaron estaba muerto. Entonces Pablo bajó y se echó sobre él, lo abrazó y dijo: no se alarmen, está vivo. Después volvió a subir y partió el pan y comió. Luego siguió hablando hasta que amaneció. Y entonces se fue. Para consuelo de todos, el joven se lo llevaron vivo. ¿Sí escuchó la historia? ¿Cuántos de ustedes se han aburrido escuchando un sermón en otra iglesia? Muy bien, pero amados hermanos, espero que no se vaya a dormir aquí. Debo de confesar que quizás alguna vez he hecho a alguien dormir también con uno de mis sermones. Así que si se duerme hoy, espero y no piense que lo voy a ir a despertar. No le voy a pasar la de Eutico, ¿verdad? Pero como yo no voy a ir, así que, si dice, los sermones del pastor son muy largos, tampoco lo voy a ir a despertar cuando se duerma. Así que, iglesia,
Me encanta ver la acción de Pablo, predicando toda la noche, y se cayó este muchacho y Pablo corrió y Pablo lo abrazó y dijo: él no está muerto, él está vivo. Y terminó de predicar toda la noche y se fue, y el muchacho se lo llevaron a casa. ¿Por qué Pablo hizo esto? ¿Qué poder había también en Pablo? Pablo le había creído las palabras de Jesús, porque Jesús le enseñó todo esto, lo sabemos. Pablo sabía que Jesús tiene poder, amén. Y mira lo que dice el Evangelio. Quiero que lea conmigo ahora. Les digo, Jesús dijo esto: les digo la verdad, el que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago, y hará obras más grandes, porque yo regreso al Padre. O sea, Pablo lo había entendido. ¿Lo entiende usted también? Yo lo quiero entender. Entonces, ¿qué hizo Jesús, amados hermanos? Sanó a los enfermos, es cierto. Y yo creo en ese poder sanador de Dios, lo creo. El mismo Jesús que estuvo allá en aquella región, en Israel, y caminó por aquellas tierras, es el mismo Jesucristo que camina en medio de esta congregación, en medio de sus familias. ¿Lo cree? Y si es el mismo Jesús, ¿podemos creer que Él sigue haciendo milagros a través de su iglesia? Porque Él lo dijo: ustedes harán cosas más grandes de las que yo he hecho, porque yo voy al Padre, ustedes se quedan, ustedes serán mis testigos. ¿Por qué servimos a un Dios entonces para quien todo es posible? Amén. ¿Usted cree que para Dios todo es posible? Yo lo creo. Un Dios que puede hacer mucho más de lo que usted y yo podamos pedir, pensar o imaginarnos. Ese es el Dios que está en esta iglesia. Y por eso, cuando nos congregamos como iglesia y celebramos el sacramento que Dios nos ha dejado, y celebramos la unidad de la iglesia, y celebramos la presencia de Cristo, entonces es un buen lugar para estar, para glorificar a Dios, porque creemos en un Dios que todo lo que hace es bueno y todo es posible para Él. Amén. ¿No le da gloria a Dios por eso? A mí me entusiasma, me llena de alegría. Me llena de alegría saber que Dios está aquí, el mismo Dios que resucitó, y el mismo Dios que resucitó muertos, y el mismo Dios que sanó a personas. Él no ha cambiado. Él nunca va a cambiar. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo creo en ese Dios que hace milagros. Le voy a contar brevemente por qué creo en Dios, que Dios hace milagros. Porque yo soy testigo de esos milagros. He visto milagros. Hace varios años atrás, era tarde en la noche, recibo una llamada. Es un buen amigo mío, un buen amigo de nuestra iglesia, el doctor John Waters, que apoya nuestro ministerio. Me dice: necesito que vengas a mi casa. Muchos de ustedes recordarán esta historia. Fui a su casa. Me dijo: mi hija, tú sabes que mi hija está en España, fue a estudiar un semestre, y me están llamando de un hospital, no entiendo, están hablando en español y yo no sé qué está pasando. Me dicen que mi hija tuvo un accidente. Me ponen a la doctora a mí y me dice: ¿quién es? Les conté quién soy, y entonces me dijeron: no creo que esta niña vaya a sobrevivir porque tuvo un accidente, un carro casi la atropella, cayó al suelo, se dio en la cabeza y está literalmente muerta. ¿Cómo le digo yo al papá y a la mamá? Sí, no creemos que vaya a pasar la noche. Muchos de ustedes recordarán eso. Oramos esa noche, clamamos a Dios esa noche. Su papá y su mamá, cuando yo les contesto esto, literalmente, creo que no va a pasar la noche, solo Dios tiene su voluntad. Y este hombre y su esposa se tomaron de las manos y lo único que hicieron es alabaron a Dios. Señor, gracias por nuestra hija. Si tú quieres tenerla con nosotros, te lo vamos a agradecer siempre. Y si no, también gloria a ti, pero tu nombre en esta casa lo alabamos. Pasó la noche, pasó 2 noches, pasó 3 noches. Hoy la chica, varios años, se graduó de la universidad, trabaja en Colorado y está bien, como que si nada le pasó. Eso es un milagro. Esos son milagros, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿cuántos de ustedes han orado por alguna vez por alguna persona que ustedes aman para que hiciera un milagro, sanara, y no sanó? Y no sanó. Y usted oró y oró y oró y oró, y su persona que usted ama no sanó.
Yo soy testigo también de eso. He orado, hemos orado. ¿Recuerdan al hermano Margarito? Tenía cáncer, ahí estaba orando por él, pidiéndole a Dios por sanidad, y no sanó. Está descansando en la presencia de Dios. ¿Cuántos recuerdan a nuestro hermano Carlos? A nuestro hermano Carlos Argueta. Todos recuerdan, estaba enfermo, oramos y oramos. Estuve con él hasta el último momento de su vida, con su esposa. Estuvimos orando, Señor, clamando. ¿Y qué hizo Dios? Decidió no. Oré por mi mamá, igualmente, recuerdan a doña Hilda, y el Señor la llamó a su presencia. Estuve orando y orando y no pasó la sanidad. Entonces vemos por un lado sanidades y vemos por otro lado que Dios guarda silencio. Y entonces puedo confesarles a ustedes abiertamente, porque lo tengo que decir con mi corazón, algunas veces yo me siento como usted, me confundo también y me frustro y digo, entonces, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué unos sí y a otros no? Y viene aquella cosa en mi mente y en mi corazón, como a usted también. A veces cuando usted cree que Dios puede y Él no lo hace, confunde, me mueve el piso, como decimos, y nos preguntamos, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? ¿Por qué no sanaste a mi mamá? ¿Por qué no sanaste al hermano Carlos? ¿Por qué no sanaste a Margarito, que es un hombre santo? Pudo haber dado más aquí en la tierra. Y vienen todas esas preguntas. ¿Por qué mi hijo sigue enfermo, Señor? ¿Por qué mi hija continúa con esa enfermedad? ¿Por qué mi hijo tiene depresión? ¿Por qué este problema? ¿Por qué no se sanan, Señor? ¿Cuántos de ustedes han estado en esa posición? ¿Por qué hemos estado orando por alguien que tiene cáncer y no se sana? Hemos estado orando por este niño Noel Arias por meses y está ya a punto de fallecer. ¿Por qué? Y son preguntas normales, iglesia. Es normal preguntarnos eso. ¿Por qué? Quizás muchos en línea en este momento se sienten igual. Están sufriendo los golpes del coronavirus. Han perdido seres amados, han perdido amigos. Se sienten también impotentes y oran y son cristianos que alaban a Dios y buscan. He perdido amigos por el coronavirus, he perdido familiares yo por el coronavirus. Hemos orado, oré por mi primo Carlos también y no sanó. Pero quiero decirle, iglesia, que a pesar de todo esto, unos se sanan, otros no. Dios sigue siendo Dios. Amén. Y Él va a hacer siempre su voluntad, porque Él sabe por qué guarda silencio cuando Él tiene que guardar silencio. Amén. Por eso lo amo a Dios, porque Él me lo ha enseñado, porque Dios es real. Dios es real y a Dios le importa a usted y yo. Entonces, ponga atención a esto. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos ante Dios y cómo oramos si creemos que Él puede y sabemos que lo ha hecho? Pero no siempre hace lo que sabemos que puede hacer y creemos que debería hacer. Es normal. Sé que muchos en este momento se hacen esta misma pregunta. Todo este año pasado y lo que estamos viendo la muerte por todos lados. Pero ¿por qué no vemos milagros de sanidad como quisiéramos ver? Como cuando los discípulos pasaban y la sombra de ellos resucitaba o sanaba a los enfermos. Pero a pesar de lo que Dios no haya contestado, no contesta nuestras peticiones. Dios quiere que usted y yo sigamos fortaleciendo nuestra fe en Él. Amén. Dios nunca dejará, y esto lo tengo claro, nunca dejará de escucharle a usted y de escucharme a mí cuando clamamos a Él por fe. Y Él merece toda la gloria. Quiero profundizar un poco más este tema, porque yo sé que algunos de ustedes ya estarán, esto está confundido, pero es necesario que lo escuchemos, iglesia. Es necesario. Déjenme profundizar un poquito.
Puede ser que sea obvio para usted o para algunos no. Necesitamos comprender y tomar, abrazar esta verdad que nuestro Dios sana. Amén. Pero no siempre sana a todos. Diga, nuestro Dios sana, pero no siempre va a sanar a todos. Porque siempre hay un propósito en todo esto. Usted y yo lo sabemos que es cierto, porque la mayoría de nosotros hemos orado, ya lo estoy diciendo, para ver un milagro y no sucede. Pero la Biblia nos enseña muchas cosas, que Dios guarda silencio y Dios no hace lo que muchas veces deseamos. Le voy a contar varios ejemplos, le voy a dar 4 ejemplos ligeros. Ejemplo número 1, usando la escritura, el rey David mismo, en 2 de Samuel capítulo 12, dice la Biblia que el rey David tenía un niño, estaba pequeño, posiblemente menos de 2 años. Mire lo que dice la escritura. David le rogó al Señor por la salud de su hijo y ayunaba y se pasaba la noche acostado en el suelo. Verso 18 dice: 7 días después el niño murió. Entonces David se levantó del suelo, dice la escritura, y se bañó y se perfumó y se puso ropa limpia. Luego fue a la casa del vecino, o fue a la casa de su papá a llorar. ¿Qué hizo el rey David? Fue a la casa del Señor y lo adoró. Mire la reacción. Dios no sanó a su hijo. ¿Y quién era el rey David? ¿Se da cuenta? Pero él no cambió su corazón para con Dios. Le voy a dar otro ejemplo. Quizás usted nunca ha escuchado este nombre. Se llama Trófimo. Fue uno de los amigos del apóstol San Pablo. Lo acompañó en el 3er viaje misionero. Y dice la Biblia en 2 de Timoteo 4:20, dice lo siguiente: y a Trófimo lo dejé en Mileto, pues estaba enfermo. Pablo, un discípulo enfermo, ¿no recuerda que resucitó a Eutico? Y a este compañero de misión lo dejé porque está enfermo. Dios no lo sanó. ¿Sí se da cuenta? Trófimo. Si me hubieran puesto Trófimo a mí, me lo hubiese cambiado ahora. Entonces, le voy a dar otro ejemplo. Amén. ¿Están conmigo, iglesia? Otro ejemplo, número 3. El mismo apóstol Timoteo, lo leímos en la escritura. Gran apóstol, discípulo del Señor, de Pablo, perdón. Y Timoteo está enfermo también. Gran hombre de Dios. Y Pablo le tiene que casi hacer una consulta médica. Pablo le dice lo siguiente: ya no bebas agua, sino que usa un poco de vino por causa de tu estómago. Y note, y de tus frecuentes. El hombre era enfermizo. Posiblemente desde jovencito, este muchacho Timoteo, porque era muy joven, tenía enfermedades estomacales. Era común las enfermedades estomacales en aquel entonces. No existía el agua purificada. Entonces era común enfermarse del estómago. No tenían las higienes que tenemos hoy en día. Pero Pablo le dice: el alcohol del vino va a matar quizás tus bacterias. ¿Por qué Pablo no le fue y le puso la mano para orar por él? Porque Pablo sabía que Dios también lo podía hacer, pero no lo hizo. ¿Sí están conmigo? Amén. En otras palabras, Dios podría haberlo sanado, pero no lo hizo, porque Dios es soberano. Diga, Dios es soberano. Y luego el último ejemplo, número 4, el mismo apóstol San Pablo, en 2 de Corintios 12. No lo voy a poner en la pantalla, pero quiero que usted lo recuerde. 2 de Corintios 12, el versículo 7 en adelante. Pablo le dice al Señor, le dice a Jesús: 3 veces te he pedido que quites este aguijón en mi vida, en mi cuerpo. Aguijón era una enfermedad, no se sabe si era la vista, no se sabe dónde estaba. Pablo le reclama a Dios: quita esta enfermedad, te lo he pedido 3 veces. Y no era una oración: ay Señor, quítame este dolor de cabeza. Ay Señor, no era una oración como muchos, era rápido.
Se cree que Pablo había orado por 3 temporadas misioneras, años orando por este problema. Y Jesús le contestó y Dios le dijo: bástate mi gracia, ponlo en tu debilidad, yo me perfecciono. No lo sanó. Y Pablo murió con ese problema. La Biblia no dice que fue sanado. Así que se da cuenta por qué unos sí y otros no. Entonces, cuando Dios no complace en nuestras peticiones, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo tratamos esto? Amados hermanos, nunca se desanime, porque Dios siempre trae algo glorioso para sus hijos. Amén. Y yo lo entiendo ahora más que nunca. ¿Qué hacemos entonces con un Dios que sabemos que puede hacerlo y que no siempre lo hace? Y al mismo tiempo, ¿cómo dejamos de crecer nuestra fe para pedirle a Él milagros de sanidad? Porque siempre lo vamos a necesitar. Lo necesito. Por eso oramos cada domingo después del sermón. Tenemos una lista de peticiones, la mayoría son de enfermedades, porque yo sigo creyendo que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y seguirá sanando también. Y es su voluntad permisiva, no la nuestra. Entonces también le quiero dar 3 razones por las que Jesús no hizo milagros. Sí sabe que Jesús no hizo milagros. Hizo milagros en unas ocasiones y en otras Él guardaba silencio. Hay quienes hacen promesas a Dios y le dicen: si haces esto por mí, y si eres real, y si me complaces en esta petición, entonces yo te voy a seguir, Señor. ¿Conoce gente así? Y ay, Diosito, si me gano la lotería, te lo prometo que 3 templos mando a hacer en mi pueblo. Promesas huecas, porque Dios no trabaja así. Qué fácil sería. Él es Dios y por alguna razón hace lo que Él, quiere. Se niega a hacer milagros para demostrar su valor. Sí. Por eso, razón número 1, Jesús se negó a probarse a sí mismo para demostrar su poder. Dios no hace milagros para andar presumiendo. Jesús no hizo milagros allá en el Nuevo Testamento para mostrar su poder. Jesús no vino a hacer competencia con el diablo. Jesús no vino a mostrar a los fariseos que Él era Dios. No cayó en esa mentira ni en esa trampa. Amén. Mire lo que dice la Biblia. Le voy a dar un ejemplo. En Mateo 12:38 dice: entonces algunos de los escribas y de los fariseos le dijeron: Maestro, deseamos ver una señal tuya, haz un milagro. Pero Él les dijo, note, Jesús les dijo: la generación mala y adúltera demanda una señal, pero no tendrán más que la señal del profeta Jonás. Muchos cristianos quieren así a Dios: hazme un milagrito, Señor, hazme un milagro, muéstrame que eres poderoso. Queremos la mano de Dios, pero no queremos quien está detrás de la mano. Hay que tener mucho cuidado en eso. No estoy diciendo que Dios no está interesado en hacer milagros, pero a Dios no se le reta así, ni se le habla así. Te sigo si me das un milagro. Dios nunca lo va a hacer. Jesús no lo hizo. Número 2, Jesús nunca realizó un milagro que interfiriera con el plan de Dios. Amén. Nunca Jesús hizo un milagro que iba a interferir en la voluntad de Dios. ¿Cuántos recuerdan el arresto de Jesús? ¿Recuerdan cuando Jesús fue arrestado? Está en los evangelios. San Juan 18 lo menciona. Dice la Biblia, por si usted no sabe, note que Jesús no hizo milagros cuando pudo haber hecho milagros. Judas entrega al Señor, ¿verdad? Y va Judas con aquel montón de soldados y sacerdotes a arrestar a Jesús, y lo encuentran y Judas lo besa, ¿cierto? Y recuerdan, venimos a buscar a Jesús de Nazaret, dijo un soldado por ahí, un sacerdote. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy.
Y la gente cae al suelo, ¿verdad? Se volvieron a parar. ¿A quién buscáis? Dijo Jesús. A Jesús de Nazaret. Vuelve a caer. Yo soy, dice Jesús. Vuelven a caer. ¿Y qué pasa con el Pedro, el apóstol? Siempre sacando propina. Dice la Biblia que agarró su espada. Ve aquí a Pablo, a Pedro. Saca su espada. Y Pedro no le va al soldado a borlarle la oreja, ¿verdad? Pedro va a darle con la espada en la cabeza. Pedro quería comenzar una pelea para defender al Señor. Pedro dice, quizás Pedro dijo, oh no, a Jesús no se lo van a llevar, recuerda, no se lo van a llevar. Bueno, eso no dijo él, pero se cree que lo dijo, o yo lo creo. No se lo van a llevar. Y Pedro va con la espada y me imagino al soldado o guardia, al ver a la espada que venía sobre su cabeza, tuvo que haberle hecho de un ladito así. ¿Y qué pasó? ¡Pling! No le dio en la cabeza, pero le sacó una oreja. Y entonces cae la oreja. Ya me imagino aquella cosa, aquella conmoción, aquello que estaba pasando ahí. Buena intención de Pedro, mala puntería. Pedro le corta la oreja a aquel soldado. Me lo puedo imaginar. Muchas veces hemos leído estos pasajes y lo vemos a la ligera, pero yo pienso en lo siguiente: pobre guardia. Yo nunca he visto a alguien que le haya volado la oreja, pero imagino que sale mucha sangre. Entonces aquel guardia empieza a botar sangre. Los demás se asustan, empiezan todos a sacar la espada. Y los discípulos no hallaban qué hacer, cómo proteger al Señor Jesucristo. Y ya me imagino al Señor Jesucristo viendo aquello. Puedo verle la cara al Señor Jesucristo bien decepcionado, diciendo: ay, Pedro. Yo lo tenía todo arreglado. ¿Por qué tienes que interferir tú? No lo dijo, pero está en mi evangelio. ¿Por qué, Pedro? Esto no es lo que yo quiero hacer, o que yo quiero que tú hicieses. ¿Dónde está la oreja? Me imagino que Jesús dijo: ¿dónde está la oreja? Imagina que oreja, ¡pum!, se fue rodando. Búsquenme la oreja. Y todo. ¿Dónde está la oreja de aquel hombre? Quizás están aquellos arbustos. Vayan a buscarla. Gracias a Dios no había un gato por ahí. De repente, como alguien que yo conozco dijo: es esta. Alguien apareció y tomó la oreja, se la dio al Señor. ¿Qué hizo Jesús? Dígalo. Se la pegó. ¿Se le volvió a caer la oreja? No sabemos. Claro que no. Pero se murió ese soldado, ¿verdad? Algún día. Pero Jesús hizo un milagro, ¿cierto? ¿Se da cuenta el milagro? Póngale atención al milagro. Dios le pegó la oreja ahí mismito, delante de todos. Encontraron la oreja y el Señor se la pegó otra vez. Pedro se metió en un problema. Entonces Jesús aprovechó el momento, la enseñanza, y le dice a Pedro: nunca olvides esto, Pedro. Bueno, no lo dice así literalmente, pero está en mi evangelio. Nunca lo digas, nunca lo olvides. Si yo quisiera, dijese al Padre que mandara legiones de ángeles para que me defiendan, lo haría al instante. ¿Y tú crees que tú me vas a defender a mí? ¿Sabes por qué Pedro no lo hizo? Porque esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y tenga que morir por ti, Pedro, para que esta actitud tuya y tu pecado sean perdonados para siempre. ¿No le da gloria a Dios por eso? Jamás Jesús interfirió en un milagro, en los planes de Dios para complacer milagros a alguien. ¿Sí se da cuenta? Por eso, amados hermanos, Jesús no hizo ese milagro ahí para que se cumpliese la profecía que ya estaba escrita. Número 3, Jesús no hizo milagros donde no había fe. ¿Recuerdan en el evangelio de Marcos capítulo 6 que fue leído? Dice o que usted conoce,
Jesús entra por primera vez a su ciudad de Nazaret. ¿Y qué hace Jesús? Llega ahí. ¿Y qué hace la gente? Dicen, hey, este no es Jesús, el hijo de José, el hijo de María. ¿Y no están aquí sus hermanos? ¿Verdad? ¿Y sus hermanas? ¿Se recuerdan? Este no era Jesús el que siempre sacaba A's en los exámenes, pues todos lo sabía. Se creía el mejor. Ya imagino a los demás amigos, compañeros de él. ¿No es este el hijo de José el carpintero? ¿Y qué pasó ahí cuando Jesús entró a la sinagoga? ¿Recuerdan? Jesús tuvo que salir de ahí porque eran duros de corazón. Dice la Biblia que él no hizo milagros ahí porque eran duros de corazón. En otras palabras, tenemos que entender que nuestra fe, amados hermanos, mueve el corazón de Dios. Y si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Por eso la fe es un regalo del Señor. Nuestra fe mueve el corazón de Dios. Dígalo, mi fe mueve el corazón de Dios. Me encanta saber que mi fe mueve el corazón de Dios, porque esa fe Él me la dio. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el escuchar la palabra de Dios. Nuestra fe le importa a Dios. Diga, mi fe le importa a Dios. Dígale a su cónyuge, a sus hijos, tu fe le importa a Dios. Nuestra fe le importa a Dios. Cuando oras con fe, tocas el corazón de Dios. Muchas veces Dios no actúa porque no ve la fe nuestra. Él conoce nuestra intención y conoce por qué hacemos las cosas y sabe por cómo está nuestra fe para pedirle milagros. Dios conoce su corazón, amados hermanos, no se confunda. Por eso quiero decirle otros tres ejemplos de pura fe. ¿Recuerdan a la mujer, aquella mujer que yo he predicado que tenía un flujo de sangre por 12 años? ¿La recuerdan? En el Evangelio de Marcos 5:34 dijo ella, si tan solo tocara su manto, el borde de sus vestiduras, dígalo conmigo, seré sana. Dígalo otra vez, seré sana. Entonces dice la Biblia que Jesús sintió que salió poder salió poder de él y la miró. Y Jesús le dijo, hija, note, tu fe te ha sanado. Jesús conoce la fe. Ella no había dicho nada. Jesús conoce su fe y Jesús la sanó. ¿Quiere otro ejemplo? En Lucas 17:19 hay un leproso. Este leproso, la lepra, un cáncer en la piel, cae a los pies de Jesús y lo adora. Jesús mira al hombre y le dice, hombre, levántate y vete. ¿Qué dijo Jesús? Tu fe te ha sanado. Levántate y vete, tu fe te ha sanado. ¿Se da cuenta? Jesús honra la fe de este hombre que era leproso. Le voy a dar un ejemplo más. Un ciego le grita a Jesús, Señor, no te puedo ver, pero sé que estás por ahí. Sé que estás ahí, ten piedad de mí, Señor, ten misericordia de mí. ¿Alguna vez usted ha hablado así con Dios? Le ha clamado a Dios desde las entrañas de su ser y le ha gritado a Dios, Señor, ten compasión de mí. Señor, ten compasión de mi hijo, mi hija que están enfermos, Señor. ¿Ha hablado así, con una fe que sale desde adentro? Muchos cristianos estamos acostumbrados a orar sin creer que Dios puede hacer las cosas. Por eso la Biblia dice, esta gente perece porque no tienen el conocimiento suficiente. Otro ejemplo de ese ciego, dice la Biblia, ten piedad de mí, dijo él. Jesús dice, ahora puedes ver, porque tu fe, dígalo, te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Marcos 10:52. Por eso, amados hermanos, nuestra fe no se basa en lo que Dios es. Nuestra fe no se basa en lo que Dios hace.
Téngalo muy en cuenta esto, muy, muy, muy importante. Nuestra fe mueve el corazón de Dios. Podemos ver en todos los evangelios. Jesús estaba asombrado de la fe de algunas personas. Yo quisiera saber si el Señor se asombra de su fe o se asombra de la mía. Y el Señor dice: wow, qué fe más increíble la tuya. Otras veces el Señor dirá: ¿eso es todo lo que dices? Gracias, Señor, por los alimentos. Gracias, cuídame, Diosito, para mi trabajo. ¿Esa es la fe nuestra? ¿O es una fe que asombra a Dios? ¿Asombra su fe a Dios? ¿Se ha preguntado: ¿asombra mi fe a Dios? ¿Se admira a Dios que dice desde el cielo: wow, ¿vistes Gabriel el ángel? ¿Vistes Miguel? ¿Vistes Agustín allá abajo? ¿Lo vistes? ¡Qué fe más brutal! ¡Qué fe más excelente! ¿Cree usted que Dios puede decir eso de usted? ¿Sí se da cuenta, iglesia? Necesitamos entonces que Dios exprese ese wow por nuestra fe. Me acuerdo del centurión. ¿Recuerdan el centurión romano? He predicado algunas veces. Él tenía un esclavo, un siervo, dice la Biblia, y estaba enfermo. Él personalmente fue a buscar a Jesús y le dice: Señor, tengo un sirviente enfermo, pero yo también soy hombre que tengo personal a mi cargo, y yo le digo a este: ve y va, pero tú di la palabra y mi siervo va a sanar. ¿Se da cuenta? Un centurión no era judío, era romano, pero había creído en Jesús y le dice: di la palabra, no tienes que ir a mi casa, no tienes que entrar, no tienes que nada, Señor, di la palabra, tu palabra desde aquí al lecho de mi empleado va a ser sano si tú lo dices. ¿Y qué hizo Jesús? Dígale: wow. Así dice la Biblia. Jesús se admiró de la fe de este centurión, de este soldado. Y dice: nunca había visto una fe tan grande como este, y este no es judío. Increíble, ¿no le parece? ¿No le da una gloria a Dios por esto? ¡Wow! ¡Wow! Dice el Señor. ¡Qué bárbaro! Nunca he visto una fe como esta. Di la palabra, Señor, di la palabra, y mi siervo sanará. Allá, cuando Jesús entró a su ciudad natal, dice la Biblia que tuvo que irse porque no había fe, no creyeron en él. Por falta de fe, dice el evangelio. Jesús se asombró, no con un asombro glorioso de wow, sino un asombro de qué bárbaro. No creyeron en él. Quisiera saber qué piensa Jesús de nuestra fe, amados hermanos. Pero le voy a decir la buena noticia. La buena noticia es que la fe, nuestra fe, dígalo, mueve el corazón de Dios. Mueve el corazón de Dios. Fíjese cómo es Dios, cómo es Jesús, qué corazón más lindo, cómo es Jesucristo. Dice: si tuvieras fe tan chiquitita, una fe tan tan pequeña como el grano de mostaza, dice el Señor, harías cosas grandes. Todavía el Señor nos invita y nos dice: si tuvieras fe tan pequeña como el grano de mostaza. ¿Sabe por qué? Porque Dios toma nuestra fe, su fe, para glorificarse Él mismo. Él toma nuestra fe, pequeña aunque sea, para hacer cosas grandes en nuestra vida. Porque Él es Dios y Él es soberano y puede hacer cosas gloriosas en usted. Amén. Por eso el Señor hace estas cosas. Como aquel papá que tenía aquel hijo endemoniado. Recuerda el domingo pasado o antepasado que les prediqué. Qué corazón de papá. ¿Y qué hizo este hombre? Señor, sánalo, si puedes. Y Jesús dijo: ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Diga: para el que cree, todo es posible. Eso es lo que... Entonces el hombre dijo: Señor, ayúdame a creer más. Es el problema de nosotros. Nos cuesta creerle a Dios. Nos hemos acomodado a un cristianismo religioso externo. Vivimos por vista y no
por fe. Nos movemos por las reacciones de los demás, pero no por lo que dice la palabra de Dios. Y cuando no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, nos falta la fe. Por eso es que no sabemos entonces qué hacer. Este hombre dijo: ayúdame. Mi incredulidad. Yo reconozco que necesito también creer más en el Señor en estas cosas, porque mi fe es imperfecta. Cuando la parte humana se combina ahí, me pasa la de este papá. Ayúdame a creer más. Amados hermanos, una vez más le quiero decir que nuestra fe no se basa en lo que Dios hace. Nuestra fe se basa en quién es Dios. Diga: mi fe se basa en quién es Dios. No le da gloria a Dios, en quién es Dios. No en lo que Dios hace el milagro. Dios puede hacer milagros todos los días en su vida si Él quiere, pero Él conoce su corazón. Este pueblo de labios, pero su corazón está lejos de mí, dice la Escritura. Ahora entiendo por qué Dios sana cuando Él quiere y cuando no. Cuando Dios guarda silencio, porque sabe lo mejor para nosotros. El Señor nos ofrece algo mucho mejor. El Señor quiere que lo amemos por lo que Él es, no por lo que Él da. Es la naturaleza del hombre. El hombre solamente quiere amar cuando recibe cosas, pero no ama por lo que es la persona. No se alegre con los beneficios de Dios. Ame a Dios sobre todas las cosas. No es uno de los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesús dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con todo. No dice: busca los milagros primero, y una vez que vea los milagros, entonces ama a Dios. Por eso quiero concluir con esta historia que me parece fascinante, ya que nuestra fe se basa en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. No lo que usted ha hecho por Él, sino en lo que Él hizo. Mi fe descansa en Cristo Jesús, porque el propósito más alto por el cual Dios envió a su Hijo a la cruz no era para sanarnos de enfermedades, era para darnos vida eterna, perdonar nuestros pecados. Amén. Para eso el Señor vino, para darnos vida, para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Su mayor propósito no es sanar cuerpos, es salvar almas. Es la suya y la mía. Amén. Porque tengo una mala noticia: aunque el Señor le sane físicamente hoy, un día usted va a morir. Eso no lo quiero decir, no me gusta, pero va a pasar. Yo voy a morir. Mire, Jesús resucitó a Lázaro. ¿Y qué pasó con Lázaro? Se murió. Ya Jesús no estaba ahí, murió solo. Por más que sí, Dios va a complacer nuestras peticiones, pero vamos a morir. Lo más importante para Dios es dónde va a pasar usted la eternidad. Queremos salir de la enfermedad física luego, pero no pensamos en la eternidad con Dios. Y hay que cambiar esa enseñanza. Jesús quiere que usted esté en la vida eterna con Él. Quiero concluir con esta historia de Marcos 2. La historia de aquellos amigos. ¿Recuerdan aquellos 4 amigos que llevaron un paralítico donde estaba Jesús? ¿La recuerdan? Dice la Biblia que estos 4 amigos llevaron a este hombre. Posiblemente eran buenos amigos, buenos cuates. Llegaron donde está Jesús dando un estudio bíblico. Está llena la casa, no pueden entrar. Cada uno traía una agarradera de la camilla del paralítico. Y dice el líder: oye, no podemos entrar, está lleno. Y todos empezaron: ¿y qué hacemos? Este necesita ayuda. Ese que está dando ese estudio bíblico, que se llama Jesús, lo va a sanar. Y todos empezaron a ver qué vamos a hacer. Y dice el líder: ¿sabes qué? ¿Por qué no lo subimos al techo? Y dice el otro: hey, no es mala idea, Magali, lo subimos. Y entonces los otros 3 dijeron: démosle. ¿Cómo? Vamos. Y lo empezaron a subir. Yo no sé cómo lo subieron, pero el líder, me imagino que se llamaba, no sé, le voy a poner un nombre,
Cárcamo. Y dice Cárcamo, pues subámoslo. Y lo suben. Y dice, ¿qué hacemos ahora? Está el techo, pues abramos un hoyo. Y sabe usted la historia. Y entonces dice la Biblia que abrieron un agujero. Y entonces me imagino yo al líder se asomó y dice, oye, hay 8 o 9 pies de altura, ¿qué hacemos? Y dijo el otro, pues bajémoslo con las de manos y de pies y lo dejamos caer. ¿Cómo? Dijo el otro. Sí, pues como quiera, está paralizado. Ya ve que siempre hay uno bromista, ¿no?, en el grupo. Y dijo el líder, no, vamos a bajarlo con unas cuerdas. Abren el agujero. Entra la luz donde está Jesús sentado en el estudio bíblico. Miren lo que pasa cuando cristianos llevan al estudio bíblico a uno que necesita de Jesucristo. Siempre hay un milagro. Y entonces dice la Biblia, no yo, dice la Biblia, que lo bajaron, lo pusieron frente a Jesús. ¿Y sabe lo primero que dijo Jesús? ¿Sabe lo primero que dijo Jesús? Tus pecados son perdonados. A este le fue mejor. No era la sanidad física solamente. Tus pecados han sido perdonados. Qué glorioso mensaje. Entonces aquí vemos todas estas cosas. Dice la Biblia, al ver la fe de ellos, ¿no?, de sus 4 amigos. Por eso nunca subestime traer a alguien a Cristo, porque Dios va a mirar la fe suya. Si a usted no le importan las demás personas, entonces usted no tiene fe. Porque cuando le importan las personas para llevarlas a Cristo, es muestra de fe. Jesús lo dice al ver la fe de ellos. Les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Se fue feliz. Y caminando, dice la Biblia que agarró su camita y se fue. Por lo menos la cama le iba a servir en la casa. Porque cuando Jesús vino, su mayor llamado no fue sanar el cuerpo, sino, diga, ¿cómo se fue este paralítico? Diga, perdonado. Se fue perdonado. O sea que aunque vivamos años 80 o 70 o 90 o 100, si Dios le da vida a usted, el mayor propósito es que su vida glorifique a Dios. Y entonces cuando oras con toda la fe que usted tenga, amado hermano, porque lo primero es glorificar a Dios. Diga, mi vida glorificará a Dios. Entonces sigo creyendo que mi fe no se basa en lo que Dios hace. Mi fe se basa en quien es Cristo Jesús en mi vida. Amén. Y eso a mí me da fortaleza. ¿Quién es Jesús en mi vida? Por eso, no importa si está físicamente enfermo o enfermedades en el alma o en la mente. Salmo 147:3 dice, Él sana a los que tienen roto el corazón y venda las heridas. Por eso, antes de cantar, Giovanni Magali, yo quiero hacer esto, porque Él no ha cambiado. El Señor no ha cambiado, iglesia. Póngase de pie. Y yo quiero que ore conmigo ahora mismo. Quiero que ore. Si usted conoce a una persona enferma físicamente, ore con fe para que Dios escuche su oración. Y si no es físico, pero es emocional, yo no sé, hay personas que están viviendo momentos difíciles emocionales, personas que han sido víctimas de abusos, heridas en el corazón. Como dice el texto, Él sana a los que tienen el corazón roto. O personas que han sido traicionadas, engañados, o cualquier cosa en la vida, o están amarrados. Usted ore por aquella persona que está amarrado en una adicción, y hemos orado por varios de ellos, pero siga orando hoy. Yo no sé por quién va a orar, pero yo le quiero invitar ahora en este momento que haga acto de la fe que Dios le dio a usted y ore
esa petición especial que usted tiene, yo no la necesito saber, pero usted sí la tiene y usted la puede presentar delante de Dios ahora en el nombre de Jesús. Amén. Porque la Biblia dice: todo lo que pidas, pedilo en el nombre de Jesús. Así que le invito a usted a orar.